Qué bueno con Marcos Brunet, esta alabanza tan preciosa. Continuamos con nuestro programa, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de los dos cimientos de la fe. Mateo capítulo 10, verso 34 y el 35. Ahí tenemos un verso muy bonito donde nos dice que el hombre será contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Entonces quiero decirle que la espada que Cristo vino a traer sobre la tierra es la que Juan vio saliendo de la boca de Cristo. La espada cortante de dos filos de la palabra del Señor. Ahí en Apocalipsis capítulo 1 y verso 16 podemos verlas. Decirle que esta espada, mientras sigue adelante por la tierra, divide incluso los miembros de la misma familia, cercenando los vínculos terrenales más estrechos, siendo sus efectos determinados por la reacción de cada individuo a ella. La verdad que cuando alguien lee la palabra, realmente cambian los valores, cambian los principios, vas a otro nivel. Y la gente que todavía no tiene la fe, la gente que todavía no recibe la palabra de Dios, pues hay un choque. Y ahí viene la guerra. ¿Saben? Volviendo ahora a quienes reciben la palabra del Señor con mansedumbre y con sinceridad, con corazones y mentes abiertos, quiero que examinemos en orden los diversos efectos que produce la palabra del Señor. Y saben, querida audiencia, el primero de estos efectos es la fe. Dice Romanos capítulo 10 y versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Querido amigo, amable oyente, hay tres etapas sucesivas en el proceso espiritual que aquí podemos describir en este pasaje. Primero, la palabra de Dios. Segundo, el oírla. Tercero, la fe. La palabra de Dios no produce fe de inmediato, sino únicamente escuchándola. ¿Sí? Tenemos que escuchar y decir que escuchar puede describirse como una actitud de interés y también atención en vivos, un sincero deseo de recibir y comprender el mensaje que se nos presenta. Entonces, al escucharla, ¿qué ocurre? Se desarrolla la fe. Es importante ver, querido oyente, que al escuchar la palabra de Dios, inicia un proceso en el alma a partir del cual se desarrolla ¿qué? La fe. Y que este proceso requiere un periodo de tiempo mínimo. Así que no se desespere, esto no es de la noche a la mañana. Esto explica por qué se encuentra tan poca fe hoy en los que profesan ser cristianos. ¿Por qué motivo? Miren, porque nunca dedican lo suficiente tiempo a escuchar la palabra de Dios. Ahora, para permitir que la palabra del Señor produzca en sus vidas una porción de fe sustancial, hace falta tiempo. Y por desgracia, empleamos muy poco tiempo en la palabra de Dios. Si llegan a dedicar algún tiempo a las devociones privadas y al estudio de la palabra de Dios, todo el proceso se desenvuelve de un modo tan apresurado y accidentado que se termina antes que la fe haya tenido tiempo de desarrollarse. Por eso qué importante es dedicarle cada día un tiempo a la palabra, cada día leerla, cada día meditarla, y que vaya pasando el tiempo y veremos cómo la fe va desarrollando nuestras vidas. Conforme estudiamos la manera en que se produce la fe, porque yo quiero enseñarles a ustedes cómo se produce la fe. Entonces, conforme vamos a estar estudiando, ¿no?, esta manera en que se produce la fe, también llegamos a comprender con mucha más claridad cómo debe definirse la fe bíblica. Mire, en la conversación general usamos la palabra fe con mucha ligereza. Hablamos de tener fe en un doctor, o en una medicina, o fe en un periódico, o fe en un político, o en un partido político.
en términos bíblicos. Sin embargo, el término fe tiene que definirse mucho más estrictamente. Bendito sea el nombre del Señor. Puesto que la fe viene solo de escuchar la palabra de Dios, su relación es siempre directamente con la palabra de Dios. La fe bíblica no consiste en creer cualquier cosa que nosotros mismos podamos desear o imaginar o nos parezca así. No. La fe bíblica puede definirse como creer que Dios significa lo que ha dicho en su palabra. Así es, que Dios hará lo que ha prometido hacer en su palabra. Por ejemplo, tenemos al rey David, ejerce esta clase de fe bíblica cuando dice al Señor en Primera de Crónicas, capítulos 17 y verso 23. En la Biblia de las Américas rinde de esta manera: y ahora, Señor, dice David, que la palabra que tú has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa sea afirmada para siempre. Y haz según has hablado. Querido oyente, la fe bíblica está expresada en esas 4 cortas palabras. Haz según has hablado. ¡Ah, qué lindo! O sea, de la misma forma, la Virgen María ejerció la misma clase de fe cuando el ángel Gabriel le trajo un mensaje de promesa de Dios y ella replicó claramente en Lucas 1:38: hágase conmigo conforme a tu palabra. Amable oyente, quiero decirte que ese es el secreto de la fe bíblica, conforme a tu palabra. Por eso tenemos que orar de esa forma, conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. La fe bíblica se forma dentro del alma de la persona escuchando la palabra de Dios y se expresa por la reacción dinámica de reclamar el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Repito, es muy importante reclamar el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Tú me lo has dicho, yo te lo reclamo, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú has expresado. Entonces, hemos recalcado que la fe es el primer efecto que la palabra de Dios produce en el alma, porque esta clase de fe es básica para cualquier transacción positiva entre Dios y el alma humana. Si no, no habrá transacciones de Dios hacia nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto nos dice en Hebreos capítulo 11 y verso 6. Podemos ver, querido oyente, que la fe es la reacción primera. También es indispensable del alma humana cuando se acerca a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Repito. Y dice en Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por supuesto, ahí está la palabra necesario. No se puede pasar. Fe es la llave que abre la puerta a las transacciones de Dios para nuestras vidas, a las bendiciones de Dios para nuestro corazón y a las bendiciones que necesitamos de Dios para cada aspecto de nuestro ser. La fe es la que mueve montañas. Y quiero hablarlos también algo importante, porque aquí obra el nuevo nacimiento. Después de la fe, el siguiente gran efecto producido por la palabra de Dios dentro del alma es la experiencia espiritual que en las Escrituras se llama nada más y nada menos el nuevo nacimiento, o también se puede decir nacer de nuevo. Por eso, Santiago dice con respecto a Dios, en el capítulo 1 y versículo 18 de su libro, Santiago nos dice, Él, hablando del Señor, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué bueno saber que la palabra es como una semilla que germina y que te hace nacer. Diríamos que la palabra sería la semilla de Dios.
que hace nacer. El cristiano que ha vuelto a nacer posee un nuevo género de vida espiritual. ¡Qué bueno! Y está engendrada dentro de él por la palabra de Dios, recibida por fe en su alma. Cuando uno recibe la palabra de Dios, es como cuando la tierra recibe la semilla, o como cuando el vientre de una mujer recibe el semen. De la misma forma, el apóstol Pedro describe a los cristianos como siendo nacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, como por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Qué bueno y qué maravilloso, querido oyente. Es un principio de la naturaleza y de la Escritura, que el tipo de semilla determina el tipo de vida que nacerá de esta. Está claro que una semilla de maíz produce maíz, una semilla de cebada produce cebada, una semilla de naranja produce naranjas, y podríamos seguir así con todas las semillas que hay. Pero cada semilla se va a reproducir conforme a su género. Asimismo, es el nuevo nacimiento, igualito. La simiente divina, o la simiente, es la divina. La simiente incorruptible y eterna palabra de Dios. La vida que produce cuando se recibe por fe en el corazón del creyente es como la simiente divina, incorruptible y eterna. Qué bueno es abrir el corazón a esta palabra. Es en realidad la misma vida de Dios que viene a un alma humana a través de su palabra. El apóstol Juan describe en 1 de Juan 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahí está, la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, por eso, porque está permaneciendo, porque la está oyendo continuamente, porque es nacido de Dios y sustentado por Dios. No solamente produce un nacimiento, sino que también es el mismo alimento. Querido oyente, aquí Juan relaciona directamente la vida victoriosa del cristiano vencedor con la naturaleza de la semilla que produce esa vida dentro de él. O sea, la propia simiente de Dios. Estamos hablando de la incorruptible simiente de la palabra de Dios. Como la simiente es incorruptible, ¿están entendiendo? Como la simiente es incorruptible, la vida que produce es también incorruptible. Es absolutamente pura y santa. Diremos que de tal palo, tal astilla. La semilla, cuando es de tomate, va a producir un tomate. Entonces, si la semilla es incorruptible, es pura y es santa, esto es lo que va a producir. No obstante, esta escritura no asevera que el cristiano nacido de nuevo no cometa pecado jamás. Tampoco podemos irnos a un extremo. Sino que dentro de cada cristiano vuelto a nacer surge una naturaleza completamente nueva. ¡Qué bueno! Una nueva naturaleza, un nuevo hombre. Pablo la llama el nuevo hombre. El hombre nacido según Dios. Y lo compara, fíjese, con el viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? La naturaleza corrupta, la naturaleza depravada, la naturaleza caída que domina a toda persona que nunca ha nacido de nuevo. El hombre es caracterizado por un comportamiento, por una inclinación, y esa forma de proceder viene de un nacimiento, digamos, satánico y malo, una semilla que Satanás introdujo en el ADN del hombre, y ese se llama el viejo hombre. Por eso, cuando Cristo viene a tu vida e implanta la nueva semilla, esa semilla es el nuevo hombre creado según Dios. Por eso hay un contraste total entre estos dos. El nuevo hombre es recto y santo.
el viejo hombre es depravado y corrupto. El nuevo hombre, sabiendo o habiendo nacido de Dios, no puede cometer pecado. Ahora, el viejo hombre, por ser el producto de la rebelión y la caída, no puede dejar de pecar, no puede aunque quiera, porque esa es su naturaleza. Querido oyente, se te están abriendo los ojos en esta mañana. Mire, la clase de vida que lleve cualquier cristiano nacido de nuevo es el resultado de la interacción dentro de sí de estas dos naturalezas. Mientras el viejo hombre se ha mantenido en sujeción y el nuevo hombre ejerza apropiado control sobre él, hay rectitud sin mácula, hay victoria y paz. Pero cuando quiera que se permita al viejo hombre campar por su respeto y volver a querer dominar, la inevitable consecuencia es el fracaso, la derrota y también el pecado. No hay otra. Usted determina quién es el que va a dar expresión, el viejo hombre o el nuevo hombre. Por eso el Señor dice: el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día para que muera el viejo hombre y seguirme. Y podemos resumir el contraste de este modo: el verdadero cristiano, que ha vuelto a nacer de la incorruptible simiente de la palabra de Dios, tiene dentro de sí la posibilidad de llevar una vida de victoria completa sobre el pecado, sin que no hay excusa. Usted puede vivir de una manera victoriosa por una simiente incorruptible que brota dentro de usted. El nuevo hombre no puede pecar, pero el viejo hombre tampoco puede vivir en santidad. El viejo hombre, su naturaleza es pecaminosa, el nuevo hombre, su expresión es santidad. El hombre sin redimir, que jamás ha nacido de nuevo, no tiene más alternativa que pecar. Puede ser un pecador bien educado, con una buena carrera, pero no deja de ser pecador. Por eso es inevitablemente esclavo de su propia naturaleza y corrupta caída. Así que, querido oyente, quiero aprovechar para hacer un inciso en este programa. Puede ser que usted no haya matado a nadie, no sea un drogadicto, un alcohólico, todo lo contrario, que usted sea una persona bien educada, de una buena familia, incluso tenga una buena carrera, una buena posición, no le falte de nada, pero tengo que decirle algo. Todavía hay algo más importante, es creer en Jesús como su Señor y Salvador personal. Porque no se trata de ser un pecador bien educado, sino se trata de nacer de nuevo, de dar muerte a ese yo, al orgullo, a los malos pensamientos, a la jactancia, a la arrogancia, a la fanfarronería, a todas las cosas que nacen del yo, del antiguo yo. Usted puede darle muerte a ese yo para dar una vida de expresión al nuevo yo y caminar según Cristo, porque todas las obras de la carne son muerte. Las obras que nacen de la carne no están acumulando para la eterna salvación. Es más, nadie se puede salvar por sus propias obras. Nadie es salvo por obras. Todo el mundo seremos salvos por medio de la fe, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le brindo la oportunidad de que usted pueda nacer de nuevo, de que se arrepienta y que reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Es un paréntesis que yo he hecho en este programa dirigido por el Espíritu Santo. Quiero darle también, por supuesto, nuestra línea telefónica y nos puede llamar al 94-413-2761. Le repito, 94-413-2761. Puede llamarnos, puede entregar su vida a Cristo y puede decir: yo estoy harto de esta vieja naturaleza, estoy harto de caer y de tropezar siempre en la misma piedra. Puede ser incluso que usted haya estado en la religión, en la cultura, pero
Esto es una obra de la carne, un legalismo que no contribuye a nada, sino a una jactancia, a un cansancio, a un agotamiento. Incluso uno puede llegar a quedar exhausto y perecer en el intento. Por supuesto, porque por las obras del hombre nadie será justificado. Si usted quiere arrepentirse, incluso dejar la religión para entrar en la relación, en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, póngase en contacto con nosotros y comience a disfrutar el nuevo yo, el nuevo nacimiento, esa fe que viene por la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. Así son las cosas del directo, así son las cosas del Espíritu. Él nos toma, ¿verdad?, y hace sus paréntesis y nos ministra conforme Él determina. Y uno tiene que estar abierto a lo que Dios quiere hacer, por supuesto, porque nosotros tenemos nuestra agenda, pero a veces nuestra agenda tiene que pararse para dar lugar, por supuesto siempre, a la que Él nos marque en este momento. ¿Saben? Quiero hablar del alimento espiritual para terminar mi programa. Alimento espiritual para el nuevo creyente. Hemos dicho que nacer de nuevo, mediante la palabra del Señor, produce dentro del alma una naturaleza totalmente nueva, un género nuevo de vida. Esto nos lleva a considerar el siguiente efecto importante que produce la palabra del Señor. Mire, querido oyente, en cada ámbito de la vida hay una ley inmutable. Tan pronto nace una nueva vida, la primera y mayor necesidad de esa vida recién nacida es el alimento apropiado para sostenerla. Por ejemplo, cuando nace un bebé humano, puede ser sano y saludable en todos los aspectos. Pero a menos que reciba el alimento rápidamente, desfallecerá y morirá. Y lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Cuando una persona vuelve a nacer, la nueva naturaleza espiritual surgida dentro de esa persona necesita inmediatamente alimento espiritual. ¿Para qué? Para mantener la vida y poder crecer, como es lógico. El alimento espiritual que Dios ha proporcionado para todos sus hijos nacidos de nuevo se encuentra en su propia palabra. La palabra de Dios es tan rica y variada que contiene alimento adaptado para cada etapa del desarrollo espiritual. Es una dieta equilibrada,
tiene todos sus minerales, sus vitaminas, hablando en el espíritu. Entonces, la provisión de Dios en las primeras etapas del crecimiento espiritual se describe también en la primera epístola del apóstol Pedro. Inmediatamente, después de hablar, ¿no?, en el capítulo 1, acerca de nacer de nuevo de la simiente que es incorruptible, de la palabra del Señor, el apóstol prosigue en el capítulo 2 y nos dice así, primera de Pedro 2, 1, 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Aquí nos da, para los niños espirituales en Cristo recién nacido, el alimento indicado por el Señor es la leche no adulterada de su propia palabra. Esta leche es una condición necesaria para la continuación de la vida y también del crecimiento espiritual. Sin embargo, querido oyente, esta indicación viene también con una advertencia. En lo natural, no importa cuán pura y fresca sea la leche, se contamina y se echa a perder si entra en contacto con cualquier cosa agria o rancia, ¿verdad? Lo mismo sucede en lo espiritual. A fin de que los cristianos recién nacidos reciban el alimento adecuado de la leche pura de la palabra del Señor, primero es preciso limpiar con esmero su corazón de todo lo amargo y de todo lo rancio. Por esta razón, Pedro nos advierte que debemos echar a un lado ¿qué? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Porque esos son componentes amargos y rancios de la antigua vida, que si no son eliminados de nuestro corazón, frustrarán los efectos y los beneficios de la palabra de Dios dentro de nosotros, y van a obstaculizar la salud y también el crecimiento espiritual. Querido oyente, no obstante, la voluntad del Señor no es que los cristianos permanezcan en la infancia espiritual demasiado tiempo, porque cuando empiezan a crecer, la palabra de Dios les ofrece un alimento más sustancioso. Recuerden, cuando fue tentado por Satanás para que convirtiera las piedras en pan, Cristo le contestó algo importante. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Cristo está indicando aquí que la palabra del Señor es la contraparte espiritual del pan en la dieta natural del hombre. O dicho de otro modo, es el principal elemento de la dieta y la fuente de la fortaleza. Querido hermano, querida hermana, es significativo, muy significativo, que Cristo diga enfáticamente toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que los cristianos que deseen la madurez espiritual tienen que aprender a estudiar toda la Biblia. No solo algunos pasajes más familiares, como que está picoteando como una gallinita, sino que comiences a leer de forma sistemática la palabra de Dios y dejes y medites en ella y le des tiempo a papá que te vaya hablando a través de ella. Se dice que Jorge Muyer leía con regularidad la Biblia y la leía de punta a cabo y lo hacía varias veces al año. Y esto explica, en gran medida, los triunfos de su fe y lo fructífero de su ministerio. Sí, pero hay muchos que profesan ser cristianos y miembros de la Iglesia y que a duras penas conocen dónde encontrar en sus Biblias libros como, no sé, le decimos vamos a buscar Esdras, pues no sé dónde está, o Nehemías, o algún profeta menor, y no lo encuentran. Es como que se hubiera perdido. ¿Por qué? Porque no leen la palabra, no tienen el hábito de leer, entonces no saben, muchos menos han estudiado alguna vez por sí mismos los mensajes de esos libros, porque ni los encuentran, por lo tanto menos el mensaje o el contenido que hay.
Por eso no en balde permanecen para siempre en una especie de infancia espiritual. Usted va a las iglesias y ve gente con muchos años que son bebés espirituales. Simplemente se acostumbran a que el domingo el pastor les traiga el mensaje y ya, qué bonito, qué feo, qué bien me ha hecho, no me ha hecho, está ungido, no está ungido. Y qué lástima que uno personalmente no lea la palabra, no le dedique tiempo a la palabra de Dios. Y son en realidad tristes ejemplos, ¿no?, de retrasados en su desarrollo debido a una dieta inadecuada. Hay tanto anémico en la palabra, hay anémicos espiritualmente. Por eso, más allá de la leche y el pan, la palabra del Señor también proporciona alimento sólido. El escritor de Hebreos reprendió a los creyentes hebreos de su época porque habían conocido las Escrituras durante mucho tiempo, pero fíjense que jamás habían aprendido a estudiarlas adecuadamente o aplicar sus enseñanzas. Por consiguiente, todavía eran espiritualmente ¿qué? Inmaduros e incapaces de ayudar a otros que necesitaban auxilio espiritual. Y esto es lo que dice, vamos a poner atención a lo que nos dice el escritor de la carta, Hebreos, capítulo 5, verso del 12 al 14. Y dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oye, qué tremendo pasaje, qué descripción de una gran masa de los que profesan ser cristianos y miembros de la iglesia de hoy. Han poseído una Biblia y han asistido a la iglesia durante muchos años, pero qué pocos conocen lo que enseña la Biblia. Qué débiles e inmaduros son en su experiencia espiritual. Cuán incapaces de aconsejar a un pecador o a instruir a un nuevo convertido. Después de tantos años todavía son bebés espirituales, incapaces de digerir algún alimento que vaya más allá de la leche. No obstante, querido amigo, no es necesario permanecer en esa condición. Hoy hay una voz aquí desde Radio Esperanza que quiere motivar, no juzgar, pero sí motivarte, incentivarte y animarte. Porque el escritor de los Hebreos nos dice cuál es el remedio. No solamente el mal, sino el remedio. ¿Y qué dice? Es tener los sentidos ejercitados por el uso. Ahí está. El estudio sistemático y regular de toda palabra de Dios desarrollará y madurará nuestras facultades espirituales. Hasta aquí nuestro programa. Espero que haya servido de mucha edificación para su vida. Decirles que nuestra iglesia, Ministerio a la Esperanza en Cristo, te queremos ayudar precisamente a que entres en el estudio de la palabra. Cada lunes tenemos las escuelas para que los creyentes puedan desarrollarse, puedan nutrirse y puedan ir de la leche a un alimento sólido y sustancial. Para que la fe se desarrolle, vaya a otras medidas y usted pueda traer por la fe todo lo que Dios tiene en el cielo. Por medio de la fe podamos hacerlo tangible aquí, a esta tierra. Sea una necesidad espiritual, familiar, financiera, física, ministerial, en cualquier aspecto, por medio de la fe. Es la llave que abre la puerta para que lo divino, para que lo eterno se materialice hoy en su vida y no viva en su capacidad, en su fuerza o en lo que usted sepa que es bueno, pero hay algo más eterno, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Que Dios les bendiga, les colme de bendición y espero verles el próximo o escucharles, ¿verdad? Ponernos en contacto con todos ustedes el próximo jueves
a las 12 del mediodía en nuestro programa Alimento Sólido para el Cristiano.